Pues bienvenidos a la presentación del libro Sin pensar existo. Va a introducir el acto el profesor Antonio Layena, catedrático de Física Nuclear de la Universidad de Granada, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos para dar inicio a este acto. Bueno, buenas tardes. Bueno, cuando hace un par de meses Maite me envió un correo electrónico preguntándome que cuándo podía pasar por la facultad para verme, me quedé un tanto sorprendido porque hacía ya algún tiempo que no habíamos hablado. Quedamos un día y la verdad es que pasé más de un rato elucubrando acerca de la razón de su visita. De hecho, supuse que quizás estaba trabajando de nuevo en algún tema relacionado con su tesis y que tal vez querría que volviéramos a colaborar en ella. Lo que no me podía imaginar era que venía a pedirme que estuviera hoy en este acto. Después de unos minutos para ponernos al día, me dio una copia del libro y me dijo que leyera los agradecimientos. Y apenas pasada la sorpresa de verme en la primera línea de los mismos, Maite me dijo que le gustaría que estuviera en esta tesitura en la que nos encontramos. Voy a centrarme en algunas cuestiones más colaterales y por ello quizás lo primero que tengo que relatar es cuándo y en qué circunstancias conocí a Maite. Yo, como ha dicho ella, soy un físico nuclear teórico, pero por mor de las vueltas que da la vida empecé a trabajar en física médica hace ya algunos años. Y allá por septiembre de 2002 se presentó en mi despacho María Teresa Blázquez Tejada, una estudiante de la Universidad Autónoma de Madrid que había visto nuestro programa de doctorado y estaba interesada en cursar. Por aquel entonces uno de los problemas que teníamos era la realización de lo que se denominaba el trabajo de investigación tutelada, ya que eran relativamente numerosos los estudiantes que cursaban aquellos estudios de doctorado y pocos los profesores que participábamos en esto. Elegir los tópicos concretos para que todos ellos pudieran completar los estudios era pues una ardua tarea a la que además había que añadir las labores de tutela consiguientes. Sin embargo, en este sentido, Maite no incrementó el problema, lo cual le agradezco pasado tanto tiempo. Ella tenía muy claro que quería trabajar en aspectos relacionados con el sistema de control postural humano. Y además disponía de una plataforma de estabilometría para realizar medidas. Tengo que reconocerles que para mí, en aquel momento, todo aquello era casi chino. Yo diría que chino mandarín incluso. Yo no sabía nada del control postural humano, ni de plataforma de estabilometría, ni de ninguna otra cuestión relacionada con esto. Pero en temas de investigación tengo que reconocer que me encantan los charcos y me encanta meterme en ellos, porque siempre que lo he hecho he aprendido cosas nuevas y me ha resultado interesante y, por qué no, también divertido hacerlo. Así es que nos pusimos a la tarea de estudiar sobre aquel curioso sistema que hace que cuando andamos o estamos de pie no estemos continuamente cayéndonos al suelo. A pesar de las dificultades, que no fueron pocas, fuimos capaces, creo, de hacer un trabajo más que digno y las técnicas de análisis que desarrollamos han tenido alguna continuidad posteriormente. Yo no sé cuánto aprendió Maite en aquella colaboración. Quiero creer que mucho, o cuando menos bastante. Eso es algo que solo ella puede decir. Pero yo sí que aprendí muchas cosas. En lo que respecta a la parte científica, conocí las señales biológicas y algunas de las técnicas que se utilizan para analizarlas. Me encontré con el concepto de fractalidad en dichas señales. Pude comprobar cómo del comportamiento de las mismas era posible establecer protocolos terapéuticos y muchas otras cosas. Siempre recordaré de aquellos tiempos
la inconmensurable calma con la que Maite asistía a nuestras reuniones de discusión de resultados, en las que contrastábamos muchas veces con demasiada vehemencia por mi parte nuestros respectivos descubrimientos sobre el comportamiento de aquellas señales que habíamos extraído de aquella maravillosa plataforma. Recordando aquellos tiempos cuando he leído el libro, me parece entender ahora esa actitud tranquila de Maite, o como creo que ella diría, ese estar conscientemente en los modos observar y percibir para poder extraer el máximo de cada momento. No sé si esto que estoy diciendo se acerca mucho o no a la realidad, pero, insisto, leyendo las experiencias personales que le sirven en el libro para ilustrar algunas de las cuestiones que plantea, me he sentido de nuevo trasladado a aquellas sesiones de tutoría y he podido revivir aquellas circunstancias. Y esto me lleva al libro, que es en el fondo el objeto de esta presentación. No les puedo negar que como director de tesis, cuando un doctorando abandona las líneas desarrolladas durante la misma, uno no puede dejar de sentir una cierta sensación de fracaso. Pero tengo que decir que después de leer el libro que hoy estamos presentando, esa adversa sensación ha desaparecido casi completamente en este caso. Es verdad que la meditación no tiene mucho que ver con las señales biológicas del sistema de control postural humano. Pero en este caso sí que es importante destacar, y a mí personalmente me parece importante hacerlo, que Maite ha abordado el problema de la meditación con una impronta científica, exponiendo los hechos de manera clara y tratando de justificarlos mediante procesos estudiados y documentados en la bibliografía. En este sentido, me parece más que relevante el trabajo de búsqueda bibliográfica que ha llevado a cabo para poder establecer estas relaciones. Creo, y así se lo he dicho a ella estos días atrás, que debería explotar todo lo que ha llevado a cabo para tratar de publicar trabajos de investigación, trabajos de revisión sobre el tema en revistas de impacto que abordan estos tópicos. Es más, la animaría, te animo, Maite, visto tu interés en el tema, a que sigas en él y que dediques tiempo a profundizar en los análisis que has iniciado con este libro y también un poco con el anterior. A que te plantees la realización de experimentos con practicantes y no practicantes de la meditación. A que en definitiva abras esta línea de investigación y no dejes de plantearte los diferentes problemas desde la posición que dicta el método científico que en mi opinión acertadamente has adoptado. Creo que hay muchos aspectos que dilucidar, muchas cuestiones que de forma natural irán surgiendo y serán más que interesantes de abordar. En definitiva, me ha gustado mucho la posición que has adoptado para escribir el libro. Te animo a que sigas en esta tarea y te deseo en ello todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta introducción, que espero que haya servido para... ¡Ay, perdón! Muchas gracias por esta introducción, que espero que haya servido para que tengáis ya un escenario de la autora de este libro, para que tengáis un poco de idea de cómo es mi camino de búsqueda, de investigación en diferentes aspectos de la vida. Entonces, en primer lugar, agradeceros que me estéis dedicando vuestro tiempo, que es algo muy valioso, y muchas gracias por estar aquí. Y más aún en estos tiempos tan peculiares que vivimos, en los que tener la ocasión de asistir a un acto cultural y desplazarse y poder compartir estos momentos, pues se ha vuelto algo mucho más especial. Y también quisiera agradecer a las personas que trabajan en la Biblioteca de Andalucía por haber hecho tan fácil la organización de este evento. Han sido muy eficaces y de una manera muy sencilla ha sido posible que hoy estemos aquí reunidos
para celebrar la presentación de este libro. En esta vida, básicamente lo que tenemos es tiempo y atención. Entonces, que me estéis regalando ambas cosas, pues es algo que valoro mucho. Y para corresponder, pues lo que he hecho ha sido realizar minuciosamente una presentación, dedicando también tiempo y buena atención, para intentar presentaros los aspectos esenciales de este libro. Entonces iré dibujando, lanzando unas pinceladas sobre estos puntos esenciales, sobre lo más relevante, para que podáis tener la suficiente información para valorar si la lectura de este libro va a aportar soluciones o beneficios a vuestra vida. Dos pinceladas que recibí en un correo que decía: este libro tiene de bueno su original enfoque. También decía: no es más de lo mismo. Entonces este correo tuvo la amabilidad de enviármelo José Manuel Sánchez Rom. José Manuel Sánchez Rom es académico de la Real Academia Española, de la RAE, y además de escritor, y un escritor de prestigio, también es físico. Entonces era profesor en el Departamento de Física Teórica en la Universidad Autónoma de Madrid, pues en la época en la que yo cursé mis estudios allí. Y años después, pues también he seguido un poquito en su faceta de escritor. Y el año pasado pues asistí virtualmente, porque era la época que no podíamos celebrar este tipo de actos, pero se podía asistir virtualmente. Asistí a su presentación del libro, que es este que tenéis aquí, El país de los sueños perdidos, porque sobre todo él hace historia de la ciencia. Cuando tuve ya el libro en mis manos, pues me planteé escribirle un correo. Escribí también a algunos de mis antiguos profesores y tuve una respuesta muy positiva. Me dijo que por favor que le enviara el libro a su despacho de la RAE, y cuando lo recibió, lo ojeó, lo comenzó a leer, pues fue cuando me escribió este correo en el que decía: tiene de original su enfoque y no es más de lo mismo. ¿Qué aporta este libro? Pues por una parte tiene un lado de conocimiento. Por una parte he trabajado, digamos, lo que sería la revisión bibliográfica, la búsqueda, ver qué se ha investigado, qué se sabe a nivel de medicina, de neurofisiología, qué se conoce, desde una manera en la que finalmente se aporta un marco conceptual sencillo a nivel neurofisiológico. Y luego, en la segunda parte, lo que presento son resultados basados en mi propia experiencia. Es decir, que la peculiaridad de este libro es que investigador y sujeto investigado es lo mismo. Que esto no es frecuente en la manera habitual de investigar, porque se caracteriza por dos puntos, sobre todo. Por una parte, la utilización de un instrumental, pues como decía antes Antonio Layena, en otra investigación utilizamos una plataforma de estabilometría. Normalmente se utiliza un instrumental, una tecnología y unos algoritmos matemáticos para procesar los datos que se obtienen. Y luego también ocurre que por una parte están los investigadores y por otra parte los sujetos investigados. Eso es, digamos, como el marco de investigación que tenemos todos en la cabeza de cómo se investiga. En cambio, este libro lo que propone es algo diferente. Investigador e investigado son los mismos, y el instrumental es el propio sistema fisiológico que tenemos. Básicamente la consciencia y la atención. O sea, el principal instrumento de esta investigación es la atención, que nos permite que la atención lleve a nuestra consciencia determinados hechos, determinadas sensaciones, experiencias, que llegan a nuestra consciencia, y a partir de ahí también podemos investigarlas, describirlas, etc. Que realmente no es algo novedoso, porque ya hace 3.000 años se hacía. Por ejemplo, los Upanishads, que datan de los siglos entre noveno y sexto antes de nuestra era, pues los rishis, que serían como los investigadores de aquella época, pues hacían este proceso. Con su atención, su meditación, su introspección, llegaban a experiencias de cómo estamos formados. Y esos tratados ahora, vistos desde la medicina actual, desde los avances actuales de nuestro conocimiento de la fisiología, hay concordancias.
Con lo cual, pues es un método más de investigación. Entonces, básicamente, como os decía, por una parte os va a aportar un conocimiento, pero un conocimiento simplificado, sencillo, de una manera conceptual clara. O sea, por ejemplo, el tema de la atención, que hay un capítulo dedicado, pues justamente he hecho un trabajo de seleccionar información, pero al final ponerla muy sencilla, para que tengáis puntos básicos sobre cómo funciona el sistema atencional, por ejemplo. Y luego he presentado resultados y conclusiones utilizando el método científico. Y aquí también es un punto especial, porque claro, cuando tú haces una investigación con datos, con números, los analizas y es muy fácil dilucidar si una hipótesis es aprobada y entonces es una conclusión. Sin embargo, en este tipo de investigaciones, que son datos descriptivos, pues ese trabajo de valorar si lo encontrado ha probado la hipótesis, pues no es tan evidente y supone todo un reto. Entonces, la última parte tiene esa característica de establecer conclusiones o hipótesis. Una pequeña pincelada, como os decía, para presentaros este marco conceptual de la fisiología tal y como os propongo descubrirlo en este libro. Y el planteamiento es: ¿qué nos permite hacer nuestro cuerpo? Hay un gran cableado, un sistema nervioso complejo, con un montón de funciones, de posibilidades, pero realmente, ¿cuáles están a nuestra disposición? ¿Qué funciones son voluntarias? ¿Y cuáles son autónomas? Porque la mayor parte de nuestro cuerpo trabaja por sí mismo. Imagino que esto ya os lo habréis planteado. El sistema nervioso autónomo es realmente el que nos mantiene con vida. Se encarga de mantener las constantes vitales, se encarga de regenerarnos, se encarga de hacer todo lo difícil. Y a nosotros nos quedan solamente unas pequeñas ramas de ese sistema nervioso con las que podemos interactuar, vivir y experimentar o decidir cómo vivimos. Voluntariamente, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo digo muy brevemente. Sabéis que el sistema nervioso se divide entre autónomo, voluntario, pero también se suele hacer una división entre el sistema nervioso central y periférico. O sea, central es el que está dentro del cráneo y la médula espinal, y periférico el resto de los nervios. Bueno, pues en este aspecto periférico únicamente está a nuestra disposición las redes relacionadas con las sensaciones, es decir, las que transmiten la información de los sensores, de los receptores sensitivos hasta nuestro cerebro, y las que transmiten información a los músculos esqueléticos para el movimiento. Es decir, básicamente nos permite movernos y percibir. O en función de lo que percibimos, movernos. Ya está. De todo el cableado, solo queda para nosotros estos dos. Y luego del sistema nervioso central, que es el que se considera responsable de las funciones más elevadas de los seres humanos, ¿ahí qué nos queda? Cerebro, encéfalo en general, que es todo el interior del cráneo, la columna vertebral. ¿Qué tenemos a nuestra disposición en el sistema nervioso central? ¿Qué nos deja hacer? ¿Alguna idea? Muy bien. Pensar. ¿Y qué más? Sentir es ya percibir, que hemos dicho que es del periférico. Sí, percibir y... Sí, o sea, digamos que el aspecto sentir, percibir sería el periférico, que luego también podemos ver que es más complejo, pero en principio está definido el percibir. En el sistema nervioso central tenemos, como muy bien habéis dicho, el modo pensar y el modo observar. El sistema atencional, que es el gran descubrimiento y yo creo que es lo que más interesante puede resultar de la lectura de este libro. El darnos cuenta de que la mayor libertad que nos permite nuestro sistema nervioso o nuestra base neurofisiológica es la libertad de decidir cómo utilizamos la atención. O sea, ahora mismo vosotros estáis eligiendo si me atendéis o no. Entonces, de todo el mundo que nos rodea,
todas las informaciones que están llegando a nuestro sistema nervioso, todas las informaciones que surgen de nuestro interior, nosotros elegimos con nuestra atención aquellas que llegan a nuestra consciencia. O sea, la atención selecciona y selecciona en función de nuestros deseos, de nuestros intereses. Usar voluntariamente la atención es darnos cuenta de estas posibilidades, dirigir bien nuestros intereses, nuestros deseos, para que la atención lleve a nuestra consciencia, que es como la pizarra en la que vemos el mundo, los datos que nos interesen. O sea, si no utilizamos el modo observar, si no tenemos un control voluntario de la atención, pues la atención por sí misma en automático pues lleva a nuestra consciencia lo que le parece más pertinente. O sea, ahora mismo tenéis un poquito de modo percibir, porque me estáis escuchando, eso sería modo percibir, me veis, me oís, los sentidos. Estáis usando modo percibir. Y el modo observar lo estaríais utilizando en la medida en la que decidís si la atención la lleváis a lo que ahora mismo estáis pensando o si la lleváis hacia lo que yo estoy diciendo. Entonces, las posibilidades del modo observar, que en el fondo es el sistema atencional, pues es una de las partes que quizás os aporte más de este libro y forma parte de estos aspectos a nuestra disposición del sistema nervioso central. Ese es el básico que todos tenemos experiencia, ¿de acuerdo? Modo actuar, movimiento, modo percibir, percibir o sensaciones o sentimientos, estados de ánimo, modo pensar y el observar, que es la atención. Bueno, pues los resultados más interesantes de este libro son los que presentan otros modos de funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Y eso dio origen al título del libro, porque el libro se iba a titular La meditación, según la meditación, pero a medida que iba investigando y lo iba escribiendo, me di cuenta que la mayoría de los resultados giraban en torno a las posibilidades que ofrece el modo silencio. O sea, modo silencio quiere decir que tú has alcanzado un control tal de la atención que decides no llevarla a los pensamientos. Dices, no, ahora no me interesa que mi atención traiga los pensamientos a mi consciencia. Cuando comienzas a hacer eso, los pensamientos se diluyen. Y entonces a tu consciencia pues llega más modo percibir y otras posibilidades. Claro, en nuestra sociedad, pues eso parece que no interesa. Porque si no estoy pensando o no estoy actuando, no estoy haciendo nada. Entonces, claro, lo que me ha motivado más a escribir es a medida que vas descubriendo lo que aporta el modo silencio, porque al final es otro funcionamiento de nuestro sistema nervioso, que además abre la puerta a otros. No es el único, pero claro, son otros que solo aparecen si previamente está el modo silencio. Entonces esta parte la dejo así porque tampoco os lo puedo explicar así en 2 palabras. O sea, precisa como todo un proceso de presentación, de descripción de resultados. Entonces, como frase escrito, más allá del horizonte de los pensamientos, la existencia continúa y la experimentación también. Por ejemplo, una experimentación en modo silencio te da una información genuina de lo que percibes en tu interior. O sea, en la medida que quitamos el modo pensar, estamos quitando subjetividad. Porque modo silencio es modo observar a tope. Y modo observar sería como una de las herramientas o cualidades del científico. O sea, un científico observa, es capaz de desligarse de los pensamientos, que no le influya una determinada modo de pensar, sino ser lo más cercano posible a la descripción objetiva de los hechos. Otro aspecto interesante es que cuando estamos en modo silencio, siguen funcionando modo percibir, modo observar y modo actuar. Percibir puede darse en combinación con pensar, pero también puede cursar por sí mismo. De hecho, cuando nacemos, todavía no hemos aprendido a pensar, nos han formado las conexiones neuronales que nos permiten hablar y pensar. Pues esta pregunta, ¿qué es la meditación? Actualmente no hay un consenso.
Cuando se revisa la bibliografía, cuando se hace una búsqueda bibliográfica, pues te das cuenta que en realidad no hay una definición precisa de qué es la meditación. Y aquí he apuntado uno de los artículos en el cual el autor concluye que para alcanzar resultados consistentes y fiables es preciso partir de una definición operativa de la meditación que encaje la descripción ontológica tradicional y el acercamiento neurocognitivo actual. Porque si no, lo que se encuentra en la bibliografía es que ante un mismo tipo de experimento, por ejemplo el registro del electroencefalograma, la actividad cerebral mediante electroencefalografía, hay resultados dispares. Unos artículos dicen que en la meditación se potencian las ondas teta, otro gamma, otro... Con lo cual, evidentemente, no estamos hablando, no hay un consenso en meditación. Entonces, esta investigación y este planteamiento de cuáles son los modos de funcionamiento de nuestro cerebro nos va a permitir llegar a esta definición. Porque en el fondo, la meditación es un estado, o sea, meditación no es pensar. Con lo cual, la meditación guarda relación con cómo utilizamos los modos de funcionamiento de nuestro cerebro. Es un estado particular del sistema nervioso, la meditación. Está ocurriendo algo fisiológico. Entonces, el planteamiento es el siguiente. Por una parte, lo más extendido y más conocido, como ella decía, es practicar la meditación. Entonces, practicar la meditación es básicamente desarrollar la atención, potenciar el modo observar. Para también potenciar el modo percibir, mindfulness y lo que ahora está más famoso, lo que hace es aumentar modo percibir. Pero en realidad también lo hacen digamos, compaginado con modo pensar. ¿De acuerdo? Mientras que aquí la propuesta es que el estado de la meditación se alcanza cuando aparece el modo silencio. Es decir, practicas la meditación, estás trabajando la atención, desarrollas modo observar, pero para reducir modo pensar, aumentando modo percibir. Por eso que siempre las meditaciones las asociamos con atención en la respiración, atención en la postura, porque en la medida que aumentamos modo percibir, modo pensar baja, siempre y cuando no lo asociemos, claro. Y si aumentamos modo observar, empezamos a observar los pensamientos sin interés, se van diluyendo. Con lo cual, practicar la meditación es desarrollar modo observar, potenciando modo percibir, para que aparezca el modo silencio. Y una vez que ese modo silencio está ahí, eso es el estado de meditación. Que es algo que puedes alcanzar practicando la meditación, o sea que si te paras y te sientas, pues mejor, porque estás dedicando toda tu atención a ello. Pero en realidad es algo que puedes experimentar en el día a día, en tu vida diaria. Tú puedes estar en estado de meditación. O sea, ahora mismo me podéis escuchar en estado de meditación. Yo ahora mismo me puedo callar y observar que no hay pensamientos. Es un estado del sistema nervioso, ¿no? Que es el que da esta calma, que me resultó curioso cuando hice esta observación, ¿no? Que en algunas de las reuniones parecía estar en calma, porque precisamente en aquella época, concretamente en el 2009, fue cuando tuve una experiencia muy intensa de vivir en modo silencio a lo largo del día, casi a lo largo de un mes. Y ahí fue cuando más rigurosamente comencé a investigar la meditación, porque yo medito diariamente desde el 88, pero a raíz de aquello fue cuando realmente empecé más a escribir, y también coincidió con esta etapa de la tesis doctoral, porque recuerdo perfectamente ese mes de mayo, cómo ese estado me ayudó también con el tema de entender, de escribir la tesis. Fue muy revelador. Entonces, por eso me comenzó a motivar el tema y me dediqué a escribir cuadernos y cuadernos. Por eso que luego en el 2016 escribí un primer libro en el que venía a decir, es que cuando no hay tantos pensamientos, vivimos de otra manera. Por eso lo llamé En la mente o en el ser. Pues el esquema de este libro será así.
El capítulo 1, primero, las bases fisiológicas, en este marco conceptual de los modos de funcionamiento de nuestro cerebro. El capítulo 2 es material y métodos, es decir, el instrumental es la atención y el laboratorio es el propio cuerpo, con lo cual la atención es clave. Capítulo 3, resultados, y finalmente las conclusiones, que tienen este aspecto de qué verdaderamente se puede afirmar como conclusión en base a lo experimentado. Y una pregunta interesante. Todos estos modos de funcionamiento, ¿dónde se esconde el villano? ¿Dónde están los obstáculos? ¿Dónde está el lío? ¿En qué parte de este sistema que nos ha otorgado la vida, este cuerpo que habitamos, que es una joya, porque el sistema nervioso autónomo pues hace prodigios? Es algo que cuanto más se investiga, más asombro crea. O sea, nosotros en la investigación del sistema de control postural, que parecía nada, que estás ahí oscilando y parece que es nada, pues había un orden multifractal y unas maravillas. Bueno, pues si tenemos esta joya de instrumento de cuerpo, ¿por dónde se esconde el villano? ¿Por dónde nos lía? ¿Por dónde parece que no sabemos usarlo? Muchos de los aspectos de este libro giran en torno al modo de pensar, porque el modo de pensar, como sabéis, es la herramienta de última generación, o sea, es un paso evolutivo. O sea, el pensar nos da unas capacidades que no tienen el resto de los seres vivos. Podemos tener la predicción hacia el futuro, planear, ejecutar, comunicarnos. Es una potente herramienta. A lo largo de nuestra vida vamos creando conexiones neuronales, cógnitos, que son como unidades de ejecución o de memoria, de conocimiento, y vamos rellenándolo de posibilidades que se traducen en esta especie de interfase que es el modo pensar, ¿no? Que nos pone a palabras pues actividades cognitivas, decidir lo que vamos a hacer, actividades intelectuales. Es algo que es tan maravilloso, en realidad es tan avanzado, tan última generación, que hasta permite que lo utilicemos incoherentemente. O sea, nos permite incluso engañarnos. No sé si habéis observado este punto, ¿no? Bourdieu, por ejemplo, decía, para que el cerebro acepte algo es suficiente con repetirlo un determinado número de veces con una determinada convicción. No lo hemos esperado eso, bien lo hemos experimentado bien exteriormente porque te machacan algo, o bien tú mismo porque te interesa, comienzas a elaborar un discurso y a medida que elaboras ese discurso y te lo repites y tal, pues has cambiado la realidad, has cambiado los hechos porque por medio del modo de pensar has creado tu camino de razonamiento que te ha interesado, aunque esté alejado de la realidad. Por eso que el método científico, que en el fondo es el modo observar, ayuda a gestionar esta fábrica de pensamientos. El famoso físico Richard Feynman decía, el método científico es una manera de no engañarnos a nosotros mismos. Es una manera de utilizar correctamente el modo de pensar. Porque precisamente lo que hacemos es que gestionamos el modo de pensar desde el modo observar. Y es la clave para gestionar esta fábrica de pensamientos. Porque si no controlamos la atención desde el modo observar, si no somos capaces de distanciarnos de los pensamientos, dándonos cuenta que sus pensamientos son solo una parte de la actividad cognitiva, si no hacemos esa separación, sino que nos identificamos con ellos, pues entramos en este riesgo, digamos, de posible engaño. En cambio, desde el modo observar, con ese modo observar activo, tú te estás dando mucha cuenta de tu razonamiento y es como que no te puedes engañar a ti mismo. Entonces, todo esto de la fábrica de pensamientos y generador de emociones está abordado en relación con la utilización del modo observar. Porque a su vez, cuando el modo observar aumenta, eliges voluntariamente no prestar atención a los pensamientos, con lo cual disminuyen. Como ejemplo de resultados, mantener un modo observar intenso facilita la habilidad de saltar al modo silencio cuando no es precisa la actividad intelectual.
Esto se propone como una posibilidad de los seres humanos. Otro paso más evolutivo. O sea, descubrir esas teclas de la fábrica. Hay una tecla de la fábrica que te da estabilidad y con esta habilidad decides saltar al silencio cuando no hay una actividad intelectual precisa. Con lo cual, en un momento, disfrutas de escuchar a alguien sin estar reaccionando, me está diciendo esto, le voy a contestar tal cosa, sino que tú dices, voy a escuchar desde el silencio o voy a disfrutar de este paisaje sin pensamientos. Entonces, esto se traduce en calidad de atención, que lleva a calidad de vida. Recordad cómo empecé. En esta vida lo que tenemos es tiempo y atención. Y la calidad de nuestro tiempo depende en gran medida de la calidad de nuestra atención. Con lo cual la meditación, la práctica de la meditación, en la medida en la que nos permite descubrir estos aspectos de nuestro sistema nervioso, da calidad a nuestra vida. En modo silencio se produce la máxima facilidad de tener en la pizarra de nuestra consciencia fidedignamente reflejado el entorno en el que vivimos. En modo silencio, nuestra atención está seleccionando lo que percibimos y lo está llevando a nuestra consciencia, sin meterle los tintes subjetivos del discurso del modo pensar. Con lo cual tenemos los hechos, pues como el ideal del científico, ver los hechos tal y como son. Se produce un proceso óptimo de captación de la información mediante la atención. He recogido un comentario de un antiguo compañero de ciencias físicas y uno de los aspectos que le resultaron más destacable es el descubrir que efectivamente percibir puede cursar sin pensar. El modo percibir como algo separado y separable del modo pensar ha sido una gran revelación. Pues se plantean temas de este tipo. ¿Dónde está mi atención? Si está en manos del modo pensar, atrapada en los pensamientos, o si realmente no me identifico con los pensamientos, sino que los observo. Entonces, en torno a esta cuestión hay resultados interesantes en el libro. ¿Qué problema soluciona la presencia del modo silencio? Hay un apartado que he titulado "Todos los inconvenientes que crean los pensamientos desaparecen con ellos". Muchos de los problemas los causa la propia actividad del modo pensar. Estamos suponiendo, estamos inventando, estamos creando. Pues todo eso que crea el modo pensar, Cuando desaparece, desaparece también el problema. Luego además tiene un aspecto que, claro, el modo pensar es algo aprendido, es algo como programas mentales, al final son condicionamientos y esos son como aspectos que pueden ser manipulables, tanto desde nuestro interior como desde fuera. con lo cual el modo silencio hace que no seas manipulable. Y además se percibe el modo pensar, el modo percibir. Con lo cual estamos más atentos a lo que nos dice nuestro cuerpo, pero también a las observaciones que hace nuestro cuerpo. Por ejemplo, hablo de artículos de investigación que muestran que la amígdala detecta información sobre otra persona, detecta si nos miente, hay un montón de información que está detectando nuestro cuerpo sin que pensemos. Y podemos disfrutar de ella simplemente a través del modo percibir. La conclusión número 5, la utilización voluntaria de la atención nos da la capacidad de elegir el modo o modos que potenciamos. Si todos esos modos son voluntarios, si están a nuestra disposición, pues es la atención la que orquesta este funcionamiento. Otra de las cuestiones que plantea es, ¿y si dejando de pensar avanzáramos en otros sentidos? Este es otro de los apartados que os podrían interesar, todo lo que aporta. En total hay 43 conclusiones y 37 hipótesis al final del libro, de todos los temas planteados. Y este es el punto que antes señalé. Si ahora mismo, os agradecía, me estáis dedicando el tiempo, si además ese tiempo que dedicáis, lo dedicáis con una atención voluntaria, una atención centrada, serena, no torpedeada por pensamientos, estáis haciendo un regalo maravilloso a esa persona, porque la estáis, lo que se dice, atendiendo. Verdaderamente estáis ahí.
he agradecido a profesores, porque digamos son mis maestros en el camino científico, y también he agradecido, por supuesto, a mis maestros o a mi maestra en el mundo del camino espiritual, en el mundo de la meditación. Y además he insultado esta palabra, que es muy curiosa, espiritual. ¿Qué es espiritual? Pues justamente es otra de las definiciones que propongo en el libro. Porque dice, ¿qué somos? ¿Qué soy yo? Decimos, la actividad intelectual y decimos, somos un ego. Sí, pero ¿y si dejamos de pensar? ¿Qué somos? Pues eso que somos, cuando no hay pensamientos, cuando simplemente somos, es la definición que propongo para ser o para espíritu. Con lo cual el mundo espiritual es el mundo en modo silencio. Es la experiencia del mundo en modo silencio. Es la propuesta. Entonces, en este camino, claro, pues es básico que encuentres a alguien que lo experimente. Porque si yo nunca hubiera encontrado a alguien en modo silencio, pues ni me hubiera planteado que existe. Entonces, pues sí, por allá por el año 88, cuando estudiaba ciencias físicas, pues una amiga me habló de una conferencia de meditación, y como yo tenía esta búsqueda, ¿no?, de conocer, la ciencia me valía muy bien, pero quería algo más. Entonces asistí a una conferencia y justamente de esta conferencia relato dos aspectos, ¿no? Por una parte, esta persona dijo, debéis tener la mente abierta al científico, y eso me impactó mucho. Y por otra parte, cuando hicimos la meditación, al final dijo, ¿podéis mirarme sin pensar? Y me di cuenta que efectivamente no había ningún pensamiento en mi cabeza. Entonces eso fue, creo que en segundo de carrera, o en tercero, y en cuarto de carrera, a mitad de la carrera, me fui un mes a la India para aprender más con ella. Entonces, de alguna manera siempre han estado en mi vida paralelos, método científico y meditación. Entonces, claro, también quiero hacer, hay un agradecimiento en el libro a ella. Falleció en el 2011, ya no está con nosotros, pero desde el 88 hasta esa fecha, pues siempre que pude intentaba ir a sus meditaciones y fue muy, muy enriquecedor. Y por último he citado a Pablo II, no sé si le conocéis. Es muy famoso por la biografía del silencio. En una entrevista le hacían esta pregunta. Dice, ¿es importante el apoyo de un maestro? Y decía, un maestro es imprescindible. No quiere decir que tenga que ser un gran maestro. Si te encuentras con Ramana Maharshi, pues genial. Pero basta con que sea alguien que vaya por delante en el camino espiritual. Porque la espiritualidad funciona por transmisión directa, por experiencia. Hay un aspecto de comunicación a nivel de estado, del sistema nervioso. En ese sentido, una de las conclusiones del libro es que el modo silencio se comparte. Alguien que tiene la experiencia del modo silencio es transmisible. Entonces, en esta entrevista, Pablo II habla de Ramana Maharshi, no sé si lo conocéis, también fue la primera parte del siglo pasado, y claro, era una persona que alcanzó este estado, se ve en su mirada una paz y una calma. Entonces, cuando leí esta entrevista, pues casi aprecié aún más la suerte que tuve de conocer a alguien que no solo tenía este estado, sino que encontró una manera de comunicarlo, de transmitirlo. Ella lo transmitió, pero una de las conclusiones más sorprendentes de este libro, porque es lo que he ido investigando, o sea, ahora con todo este tema de confinamiento y demás, se ha potenciado videoconferencias, entonces las meditaciones, pues hemos comenzado a hacerlas también por videoconferencia. Entonces, cuando he hecho talleres, he comprobado que este modo silencio, incluso a través de internet, se comparte. Con lo cual, es otra de las conclusiones importantes del libro. Existe y de alguna manera nuestro sistema nervioso lo reproduce. Entonces, en el libro hago un agradecimiento a Nirmala Salve porque, claro, fue mi gran maestra en el descubrimiento de estos aspectos. Y el camino que sigo es de experiencia. O sea, básicamente investigo y luego muchas veces voy a ver sus conferencias, que asistí a muchas de ellas o están en vídeo, y descubro que efectivamente ya lo había explicado. Pero mi camino es como experimento, investigo, entiendo, y claro, cuando ya lo tienes, lo reconoces más
en alguien que lo está explicando. Entonces, su legado es importante. Yo creo que se irá conociendo poco a poco porque el modo silencio aporta muchísimo al mundo actual. O sea, realmente se podría decir que es como un paso más en la evolución como seres humanos. La atención voluntaria orquesta los modos pensar y percibir y abre la puerta a otros con los que no estamos familiarizados. El modo silencio y el modo entender. El modo entender, lo veréis, es peculiar, porque ocurre en modo silencio. Tendría que ver con la creatividad, con la inspiración. Algunos músicos, justamente una entrevista de Van Morrison, hablaba de thoughtless, de sin pensamientos, cuando compone y cuando toca. Entonces el estado de sin pensamientos abre la puerta a la creatividad, a la sabiduría, a la inspiración, a entender. Espero haberos dado una pincelada del contenido de este libro. Entonces, en este momento, quien lo desee, se podría dar por finalizado el acto, en el sentido de que si queréis, quien quiera, pues se puede quedar un poquito más, por si quiere hacer alguna pregunta. ¿De acuerdo?